Saludos, República Dominicana. Es un placer estar aquí con todos ustedes en su programa, en su espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. Hoy, como de costumbre, vamos a elevarle una plegaria al Señor para que Él nos bendiga cada día y nos fortalezca en la fe. Y la palabra de hoy está tomada del Evangelio San Lucas 5, 33, 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús le contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se atropella el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres. Se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Bien, hoy con nosotros tenemos a un gran académico, a un gran intelectual, abogado en ejercicio en la República Dominicana. Contamos con nosotros con el licenciado Ricardo Reina. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, hasta el momento. Gracias. ¿Cómo está la vida? Bien, gracias a Dios. ¿Qué vino? ¿Cuál es bueno? ¿El viejo o el nuevo? El nuevo, dice la Biblia. ¿Qué le pareció la lectura? Muy buena, muy acertada. Amén, amén, amén. Para los bebedores. ¿Verdad que sí? Para los bebedores. Pero en este caso es un vino de la viña del Señor. O sea, que no es un vino así per se. Vino al fin, vino al Vino- fin. No la fuerza, pero vino. Muy bien, hoy vamos a conversar con el licenciado Ricardo Reina acerca de lo que es el derecho, de lo que debe de conocer un abogado penalista, un togado, una persona que se dedique a lo que es el asunto del litigio. El licenciado Ricardo Reina Grisanti, oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, bueno, él me pidió, solamente tú me vas a enunciar lo que es la licenciatura, más nada. Pero su vasta experiencia, como lo conocemos aquí en los Algores, ha demostrado, ¿verdad?, que ha sido y es un litigante de fuste, como llaman. Ha sido abogado de litigios muy importantes en la República Dominicana. Él es licenciado en Derecho de la Universidad OIM en el año 1991. Bien, licenciado, vamos a preguntarle ¿qué es el litigio? ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es el litigio? Mira, en las situaciones humanas, en el quehacer humano del día a día, surgen problemas entre las personas. El litigio nada más es eso, es el problema que se ocasiona o que ocurre en el día a día que vivimos. Hay litigios que pueden ser de diferentes índoles: amorosos, un novio se pelea con una novia, litigios económicos, litigios sociales, disputa política, disputa religiosa. En el sentido que a nosotros no interesa, son aquellas acciones que van contra lo que la sociedad de una manera u otra ha recriminado con penas privativas, ya sean de libertad o penas restrictivas de la libertad humana. Correcto. Licenciado, ¿desde qué momento, a partir de qué momento interviene el abogado? En cuanto a la fase de... El abogado en cuanto al asunto penal Exacto. debe intervenir desde el cliente lo llama. Ahora, cuando un cliente necesita un abogado, desde el momento en que se entera de que puede ser pasible a una persecución penal. Uno de los mayores problemas que, ocurren normalmente y también se van a plantear a partir de la nueva modificación del Código Penal o la aprobación del nuevo Código Penal, es que muchos de los
usuarios del derecho penal tienden a llamar al abogado casi al último momento y tienden también durante el proceso cambiar de abogado. Lo esencial, lo primordial que debe ser es que mantenga siempre el mismo abogado durante todo el trayecto, porque ese abogado le ha planteado una estrategia y esa estrategia debe fluir a lo largo del proceso penal. Pero desde el momento en que ocurre el hecho o del momento en que esa persona sabe o tiene conocimiento de que puede ser pasible de una persecución penal, debe llamar a un abogado. Así es. ¿Qué nosotros podemos entender como abogado penalista? Es el que en el día a día ejerce en la materia penal. Que hemos dicho es la materia que tiene que ver con la restricción de la libertad humana. ¿Qué se puede entender entonces cuando se le está señalando a una persona como imputación pública o imputación? Mira, la imputación tiene que ver con la posibilidad de que a ti te van a perseguir por un hecho. Cuando tú les imputas a alguien, tú le estás diciendo, mira, posiblemente tú seas la persona que haya ocasionado un daño, haya ocasionado un hecho o haya realizado una acción. Entonces, en ese sentido es que normalmente cuando se inicia en la medida de coerción se imputa. Recuérdate que en la segunda fase del proceso ya hay una acusación y ya se te acusa de un hecho porque ya hay ciertas pruebas. En una imputación hay una probabilidad mínima de que tú hayas cometido un hecho. Así es. Doctor Grisanti, se me ocurre los juicios paralelos. Por ejemplo, tenemos la prensa y tenemos el juicio en sí. Muchas veces el juicio que se hace en la prensa es más devorador porque puede llevarle un mensaje a la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el derecho, lo que se le llama el populismo penal, que es lo que tú te refieres. Correcto. Normalmente la función que el Estado delega en los jueces, en las jurisdicciones o los tribunales del país, es la que debe llevar de manera total la acusación, la presentación de un imputado, de un ciudadano que se le va a restringir o tiene la posibilidad de que se le restrinja su libertad, ya sea por un término breve, en una medida de coerción, o ya un término fijo durante una condena. La posibilidad de esa condena no debe estar nunca en manos de la prensa, en manos de la sociedad, porque son personas que no tienen conocimiento técnico ni adecuado para ver o visualizar la culpabilidad o no de una persona. Normalmente se hacen juicios a priori y con esos juicios a priori la sociedad lo condena y un juez normalmente se ve compelido, en una gran parte de los jueces, a condenar por lo que dice la sociedad. Y ese es un peligro latente en nuestros tribunales y que día a día vivimos. Uno de los grandes males que dije yo que ha traído este Código Procesal Penal no es el hecho de que no se adecuara a nuestro temperamento, sino que eliminó una de las figuras que debió primar en el momento de hacer el código. Y me voy a referir a lo siguiente. Fíjate bien, el código anterior establecía que todas las acciones o todos los supuestos ilícitos cometidos que conllevaran una pena correccional, era obligatorio la fianza. Pero del momento con el nuevo código que se le dio esa atribución al juez, que un juez decidiera, el juez normalmente impone en su gran mayoría prisión preventiva. Estamos llenas en la cárcel, casi un 70% de los presos son de prisión preventiva. O sea, estamos a un sistema que ha colapsado. Lo que se buscaba con el nuevo código, que eso no se diera, que esa situación no se diera. Y creo que eso ha sido uno de los males que ha conllevado ese código, que se le dio la facultad a un juez, aún en materia correccional, de imponer prisión preventiva y la imponen por temor a la sociedad, temor, como digo yo, ellos a veces me relajan conmigo, yo digo, temor a perder el sueldo. Eso pasa. Pero hay una situación, digo, desde el punto de vista mío, que el problema no está en el código, porque si nos atenemos al Código Procesal Penal, establece que la regla es la libertad y que la excepción es la prisión. Entonces, yo creo que es un problema entonces de los actores que aplican. Sí, pero ley. fíjate bien, hasta aquí pasa el 241, que es el cese. Exacto.
la ley es muy categórica. La ley dice que a los 12 meses de una persona está presa, después de una medida de coerción, debe ser cambiarle la medida. No vamos a hablar del eufemismo que utilizan los jueces que le ponen 15, 30, 40, 50 millones. O sea, le cambian la medida y se la ponen por una casi imposible de pagar, de cumplir. Correcto. Ahora bien, hay tribunales todavía hoy en día, jueces y juezas, que llegados a los 12 meses dicen que no. O sea, van contra el imperio de la ley. Yo he dicho que uno de los problemas que tenemos los abogados penalistas aquí es que queremos ser también amigos de los jueces. Y yo creo que es hora y es momento de que comencemos a someter tantos jueces que prevarican, porque eso es una prevaricación. Cuando no se cumple con el mandato de la ley, se ha prevaricado. Entonces es hora de que los abogados, todos los abogados penalistas, comencemos a decirle al juez, mire, esa no es una facultad que usted tiene para imponer o no, o cambiar o no esa medida de coerción. El cese dice el legislador que a los 12 meses debe cambiarse. Usted la cambia por los millones que usted quiera. Entonces es otra discusión. Ahora debe cambiarla. Pero que entonces ahí entra como un choque también con relación a la aplicación de la norma, porque si un juez cambia esa medida, por ejemplo, por 10 millones de pesos, el código también dice que tiene que ser una medida que esté asequible al imputado. Lo que pasa, pero ya ese es otro tipo de discusión. Exactamente. Ese es otro tipo de discusión. Yo digo, en el cumplimiento de la ley, que el 241 es muy claro, dice a los 12 meses cesa la prisión. Correcto. Hay jueces y juezas todavía dentro de esta jurisdicción que no aceptan eso. Y no es un asunto de que el juez acepte o no acepte, es que la ley lo manda. Entonces el juez en ese momento está prevaricando. Y es lo que yo he dicho, hay que someter a ese juez. Y que sea pasible de la prevaricación, se sanciona con 6 meses y tiene que salir y dejar el cargo que ocupa. Es hora de que comencemos nosotros los abogados a someter a los jueces que cumplan con el voto de la ley. Doctor, una pregunta que se me ocurre. En derecho 2 y 2 no son 4, doctor. Nunca. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué yo le digo esto? Porque muchas veces todo va a depender de la posición que está esa persona. Por ejemplo, la posición del Ministerio Público es muy distinta a los abogados de la defensa, hasta por su rol, y la de juez. Entonces, digo yo, una pregunta mía así, pues usted es el que sabe de esto, yo no, yo simplemente soy un campesino del Ministerio Público, sí. Pues sí, simplemente pues todo va a depender de las posiciones porque para nadie es un secreto, el Ministerio Público es prisión. Sí, se ha convertido que no debe ser, sí, porque la ley dice que debe ser objetivo en sus investigaciones, pero en este país, si la sociedad lo único que exige es prisión preventiva. Desde el momento que sucede un hecho, la sociedad aquí nos pide que investiguen, que le den prisión preventiva. Sí. Y debe ser lo contrario. Pero eso es falta de cultura, falta de educación. Eso es verdad. Y no los tribunales y los jueces y los fiscales no tienen los debidos pantalones para decirle al público, no se puede hacer de esa manera. La ley dice esto y el reglamento para todos es esto. Lo que debe regir es esto. Y no se le dice porque es más fácil, como yo digo, asegurar la cartera metiendo prisión preventiva que llevar la educación al pueblo. Yo leí un libro, doctor Reina, de un togado que yo le tengo mucho respeto, y él puso un ejemplo de un juez, dice, bueno, lo que pasa es que por dar prisión a mí no me someten, o sea, que es una posición con mucha bacana. No, normalmente vemos, aquí hay hasta jueces que han publicado libros, y una cosa es lo que ellos publican y establecen en los libros, y otra cosa es lo que aplican en el día a día. Aquí y en toda la jurisdicción nacional y en toda la jurisdicción internacional. Como decía un penalista famoso argentino, una cosa es cuando uno llega a la universidad y comienza a estudiar los principios fundamentales y uno se dice la libertad, esta cosa, a medida que el ejercicio te va llevando, tú vas te vengando, no, eso es prisión preventiva seguro. O sea, te olvidas de los principios generales, los principios fundamentales del ser humano. Sí. Doctor Reina, cuidado si es como un famoso abogado, que es Muriel Moca, que él es muy escrito, o sea, que él escribió muchos libros, y un día hay una persona que lo está atacando en los tribunales, y él dice, no, eso lo dice el autor. O sea, como quien dice, sí, como que hay una diferencia. Hay una diferencia. Te lo digo, normalmente, a veces se escribe un libro
Y Exacto. el mismo juez tú le dices, pero mire, su libro dice tal cosa. Sí, sí, es que es muy diferente. Es a muy lo que- diferente. sí, Yo sí. conozco de un caso de un colega mío que le devolvió el libro después de terminar la audiencia, pues se le devolvió yo. Devuelve mi dinero porque usted no está cumpliendo con lo que usted dice. Exacto. O sea, que hay que ser un poco más coherente con, Coherente con las ideas y con lo las que cosas. uno escribe y con lo que uno con el Con lo que accionar. uno dice. Siempre el accionar debe ir de la mano con lo que uno expresa y con su Así vida. es. ¿Cuáles son los derechos que le corresponden a un imputado? Mira, el principal derecho que le corresponde a un imputado es tener una defensa técnica adecuada desde un principio. Y ese es uno de los derechos que más se le violan. Y ese derecho entraña o conlleva el respeto a los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano humano. Y más cuando un ser humano va a ser violentado en el derecho de la libertad de transitar en el país. Y digo que el derecho fundamental es la presencia de un abogado. Y digo que ese derecho fundamental muchas veces ustedes los fiscales tienden a romperlo. En la base aérea tienen ahí a 2 colegas o 3 colegas que todo el mundo conoce aquí, por lo menos aquí en Santiago y en las demás jurisdicciones que he litigado, también sucede lo mismo, que ustedes lo utilizan normalmente para una rueda de detenido y esa cosa, y fírmame ahí por el... No, eso es una falta, no solamente ética y moral que ustedes normalmente los fiscales, en este caso digo ustedes los fiscales, te pongo la fiscalía, utilizan y hacen, rompiendo el principio de objetividad, de decencia, de pulcritud, conlleva a un imputado o a un ciudadano a hacerse, vamos a decir así, a ser perjudicado en la defensa de sus intereses. Doctor, poniendo esos y no- abogados que sí. se prestan a esa sinvergüencería. Y no sería, por ejemplo, sabe que el monopolio de las investigaciones es única y exclusivamente del Ministerio Público. Por ejemplo, si el imputado él no tiene un abogado, lo más lógico es que, por ejemplo, si hay una rueda de detenido, tiene que hacerse a través de un abogado, porque entonces nula en virtud del 218, si mal no recuerdo, del Código Procesal Penal. Pero si el abogado cumple con los requisitos que establece la ley, creo que no hay ningún problema. Pero no es la fiscalía ponerle un abogado, es que el imputado ponga a su abogado. No, claro, estamos hablando, o sea, que del Del imputado, ustedes Porque lo entonces- apresan, se apresa, se lleva a la base, en este caso a la base digo, Ajá. porque estamos aquí en Santiago, y en ese momento se le debe decir, usted tiene un abogado, llame a su abogado y que venga, que le vamos a hacer una rueda de detenido. Y en caso de que no venga en 1 hora, 2 horas, vamos a llamar a la Defensoría Pública a ponerle. Pero normalmente sucede que no se le pregunta nada de eso, Correcto. y lo pasan por atrás de un espejo y un abogado, colega, que debería estar sancionado por el colegio, porque son 3 o 4 abogados que se prestan a esa sinvergüencería, firma un acta. Pero entonces, pero con la anuencia también del imputado. No, el imputado Porque a el veces no imputado- sabe. Oye, el imputado a veces no sabe. El imputado normalmente se le busca un abogado, la familia busca un abogado cuando está aquí ya en la carcelita del palacio. Normalmente. Cuando el abogado llega, el abogado que va a usar ese caso, normalmente ya eso pasó. Ya la rueda de detenidos fue conocida. Doctor, ¿qué experiencia o qué experiencia no? ¿Cuál es su concepto? Por ejemplo, hablando de lo que es la... Y lo más rueda- permisivo de eso, Sí. ¿tú sabes qué es? Que el juez que está ahí en atención permanente sabe de esa situación y sabe de esa violación y lo permite, no sabiendo que una de sus funciones es ser un juez garantista y él lo sabe. Inclusive ha habido jueces aquí que han sido primeros fiscales y han estado en la base y saben de esa situación y no ponen remedio a esa situación. El juez del control de la garantía, como le llaman el código. Exactamente. Doctor, hablando del acta de reconocimiento de persona, que muchas veces se dice que es rueda de detenido, por el código dice reconocimiento de persona, artículo 218 del Código Procesal Penal. ¿Cuál sería entonces una diferencia, si es que la hay, con el reconocimiento de personas y el reconocimiento de personas por fotografía? Porque el mismo artículo dice como que tiene que tener las mismas condiciones. Hay diferencia y debe haber diferencia. Ujú. Recuérdate que en la fotografía te van a enseñar un álbum y en el Correcto. reconocimiento de personas te van a poner tres personas creo que Sí, dice el 3. código, Correcto. de manera parecida. Ya por ahí comienza la diferencia. Correcto, sí. Lo malo que, vamos a decir, que subsiste en esa práctica
es que normalmente la persona, el ciudadano va y dice, mira, me asaltaron 3 personas. No sé quiénes fueron, 3 personas. Entonces la policía te dice, mira, ve esos 3 ahí. Te enseñan la fotografía y le dicen, ah, sí, mira, ese y ese. Y después entonces te hacen una rueda de detenidos. Ya tú lo sabes quiénes son. Sí, no, claro. Y eso es lo que no debe hacer, eso es lo que busca el código. Cuando el código habla de que el Ministerio Público debe ser objetivo, no debe acostumbrarse a esa mala práctica que día a día sucede. Doctor, Inclusive, y eso duele a veces, normalmente esa acta de denuncia, donde ese ciudadano no conocía quiénes lo habían asaltado, quienes le habían entrado a su casa para robarle, después aparece otra acta con el mismo número y todo, y con los nombres de los imputados. No, claro. Doctor, déjeme aprovechar su vasta experiencia en los litigios. Cuando usted aborda que el Ministerio Público es objetivo, ahora, todo va a depender... Debe ser objetivo. Sí, todo va a depender en qué etapa del proceso. Porque si es en la etapa de investigación, estoy de acuerdo, o sea, que con usted, porque debe ser objetivo de poner a disposición todos los elementos de prueba que él ha recolectado. Sean a cargo o a descargo. Exactamente. Ahora, cuando estamos en la fase de juicio, él no es objetivo ya. No, ya porque está acusando. No, claro, Recuerda ya acusó a una persona. Que la primera pregunta, una de las primeras preguntas Exacto. que tú me dijiste aquí, es la imputación. Imputación es atribuirle algo a alguien. Exacto. Cuando tú le atribuyes algo a alguien, tú dices, yo creo, vamos a decir, yo tengo una idea o tengo un presentimiento de que esa persona pudo haber hecho eso. Yo voy a investigar, eso es lo que se habla. Ahora, cuando ya tú tienes la seguridad y tú dices, acuso, ¿dónde está ese principio de objetividad en ese momento? En que el Ministerio Público, pasada la investigación, normalmente aquí, de 100 casos, tú puedes estar seguro que hay 90 que acusa. Cuando debe decir, yo no recabé la prueba suficiente, yo no debo acusar. Yo nunca he visto aquí en Santiago, en Puerto Plata, sí me tocó ver que el Ministerio Público en plena audiencia dijo, discúlpenme jueces, estoy revisando la acusación planteada por nosotros y no encuentro ningún elemento de prueba suficiente que pueda conllevar una condena a ese señor y nosotros vamos a retirar la acusación. Correcto. En Puerto Plata lo vi un par de veces, aquí en Santiago jamás. Y tú sabes bien normalmente que esos expedientes están vacíos. Y normalmente cuando conlleva una condena que no favorece al Ministerio Público, esa práctica ha cedido un poco, se llevaba a ese juez al caldero del infierno y se le pone una querella. Pero normalmente tú lo sabes que hay de los 100 casos, el código habla de muchísimas vías de arreglar la situación y no se habla. Yo tengo un caso ahí que la víctima de una supuesta violencia de género, llega y las partes, tanto el esposo como la mujer afectada, se arreglan, tienen hasta unos mellizos, preciosos los mellizos, y el Ministerio Público se empeña todavía, 2 años, 3 años después, en seguir acusando, en seguir manteniendo una acusación, cuando ya esa pareja, ese conflicto penal, cesó. ¿Y qué es lo que busca la ley? Que el conflicto penal se resuelva. Si se resolvió, usted no tiene nada que hacer en esto. Pero por el populismo penal, por el miedo a que la pareja y el alboroto, si la mata o si no la mata, el Ministerio Público es como un caballo sin freno, acusar, gastando dinero y gastando mi dinero como contribuyente social, contribuyente del Estado. Así es. Doctor Reina, pero ahí nosotros podemos decir, aunque usted es el entrevistado, usted es el príncipe aquí. No. Adiós. Habrá, sí, que legislar con relación a, por ejemplo, al populismo penal, porque es que está surtiendo unos efectos que es devastador, porque ningún juez o ningún actor del sistema del proceso penal quiere como entrarse en con el rumor de la prensa. No creo que se deba de legislar. Es un asunto de seguridad. Que el juez que esté ahí sepa que tiene seguridad. Que por lo que venga por parte de la prensa o parte de la sociedad o los reclamos sociales a través de los WhatsApp y de la cosa, el juez sepa cuál es su función y tenga la seguridad de que no le va a pasar nada.
Es como el joven de aquel caso de Marlon Martínez, que dijo, mire, nosotros encontramos esto y nosotros estamos fallando de acuerdo a esto. De manera categórica y firme. Puede pensar el pueblo lo que quiera, pueden hacer lo que quiera, pero no se puede encontrar los mismos jueces, un consejo del Poder Judicial que lo someta, porque hay un rumor público que dice que cogieron, que no fue una sentencia adecuada. Están los canales, apele la sentencia, vaya a la Suprema Corte de Justicia y que cada quien cumpla su función. Así es. Pues bien, nos vamos a unos consejos comerciales. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país, Aldapa. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. ¿No pagas a su mujer? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio.
el precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, señores, conversando con el licenciado Ricardo Reina Grisanti, vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿es difícil litigar un caso cuando ya la prensa está señalando al imputado como el autor material del hecho? Mira, litigar un caso cualquiera sin prensa o con prensa es difícil. Creo que lo más difícil es el imputado y su familiar. ¿Por qué? Porque el imputado normalmente tiene la presión o le ejerce a uno la presión de que quiere salir. Y en este país se tiene la mala costumbre que normalmente los imputados dicen que son inocentes. Generalmente. Normalmente, sí. Todos caen presos por droga, por homicidio, por robo, y ninguno de ellos, la gran mayoría, te dice, soy inocente, licenciado. Así ninguno asume su culpabilidad. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Si lo asumen ya en el fondo como una estrategia para que el juez le otorgue menos pena. Pero durante todo el lapso del proceso le ponen una presión al abogado a los fines de que el abogado sáqueme de aquí, yo no he hecho nada, y eso es el error. Normalmente digo, ese es el error. Pocos imputados son, y eso es más presión que la sociedad. La presión de la sociedad no la debe asumir el abogado. El abogado esa presión la debe verificar respecto a que el juez no la asuma, que el juez no la dé, que no se le presione al juez, que sea el juez el que tú no lo veas presionado, y desde el momento que tú veas que el juez cede a esa presión social, recúsalo. Recúsalo. Doctor, entonces, con relación a uno de los principios que establece el Código Procesal Penal y establece acerca de lo que es la publicidad, ¿no se entraría entonces como en contraste? Porque, por ejemplo, dice que los juicios son públicos. O sea, que tiene derecho también la prensa a... Volvemos a la primera parte de la primera pregunta, a la imputación. Correcto. Cuando tú le imputas a alguien, que tú le estás atribuyendo a alguien, ahí sí debe la publicidad ser cercenada. No en su totalidad, pero sí en una gran medida. Así como viene la sentencia, normalmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, anteriormente se le ponían las iniciales nada más de las personas que intervienen, para que los terceros no se enteraran de manera pública. Así mismo debe ser llevado a cabo la etapa preliminar. Hasta que a una persona no se le formulen unos cargos ya y se le acuse, esa persona debe pasar lo más vamos a decir, lo más incógnita, casi sin que se note su presencia en el proceso penal. Correcto. La prensa debe ser restringida, es algo difícil, pero por lo menos no se le debe permitir que el imputado, más o menos la policía, se le accede a sentarse una persona ahí. Y si esa persona mañana sale o claro, le da otra condición o se llega a un acuerdo con él y salió ya por toda la prensa local y nacional, sí, yo cometí ese... O sea, sí, no, claro. Ese es un problema. Bueno, usted ha dado con el clavo, como se dice, porque una vez yo estaba en uno de los juicios, en uno de los colegiados, y la prensa llegó, entonces el defensor, en un incidente, le dice a los jueces que la prensa puede grabar todo menos al imputado para que no se le violente lo que es el principio de presunción de inocencia. Entonces ellos grabaron todo menos que el imputado por esa situación. Principio. Pero si claro, ya está en fondo, yo en fondo soy muy abierto, que graben todo. Porque también si tú tienes un descargo, te va a favorecer con tu cliente. Doctor, usted que ha sido abogado de casos muy sonoros aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, hubo un caso ahí de Marlon Martínez, que usted fue el abogado. Pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista académico. Había mucha presión ahí.
Sí, había como presión. abogado defensor de Yo no sentí presión, pero había presión social, de prensa y de la sociedad. Había una espada de Damocles que al final, en cuanto a Marlon, se impuso. Y digo eso porque sostengo y sostendré todo el tiempo que ahí lo más que hubo fue un homicidio involuntario, Ok. en el peor de los casos. Sin entrarnos al fondo, hubo una vez que yo lo vi en la prensa, en un sinnúmero de ocasiones, entonces vi cuando el padre de la víctima, Señor Peguero. sí, como que en esos instantes, usted sabe que el fervor, el calor, Eso es hace normal, que sí, eso es sí, normal en los es tribunales. normal, entonces. Ayer tenía como yo, que- ayer ajá. tenía yo uno aquí que es mi cliente, Julio Antonio Jorge, Ujú. le acusan de haber participado en un hecho de un homicidio y la madre de la víctima tiende a eso, Ok. a ese show de vocear y Sí, sí, decir que uno es un sinvergüenza, que tú Pero no eso te es vas- fruto pero eso del es fruto calor, del calor, sí, sí, hay claro. que entenderla, es la madre que Claro. ha perdido un hijo. Claro. Y eso hay que entenderlo. En ese caso es el papá que ha perdido un hijo. No, Y claro. no entiende muchas veces por la educación pobre que tenemos los dominicanos. No entiende. Y aún Así con es. educación es el dolor de una madre o el dolor de un padre por la pérdida de un hijo, de un ser querido. Así es. Eso es normal. Yo lo que digo que siempre que los abogados de la defensa tienen que ser muy cuidadosos con pronunciar como esas palabras, como que puede desencadenar No, cualquier... no. En estrado No. yo en estrado no escatimo. Yo le digo No. de todo ahora, con el Ok. respeto. Yo no ofendo. Ujú, Pero si hay que decir palabra dura, hay que decirla. claro. Pero sin ofender. Creo Así que la es. ofensa hacia una madre o hacia una persona que se ha visto afectada por un proceso no debe ser nunca la regla, jamás se debe topar. Díselo al Ministerio Público que está ahí, que te puede responder más fácil. Sí, porque es verdad. Desahógate con el Ministerio Público. Con el Ministerio Público dile que son unos tramposos, unos sinvergüenza, No. que esto, que lo otro. No, Pero, nosotros deja litigamos deja a esa madre sufrir su Sí. dolor tranquila. Nosotros litigamos con lealtad, licenciado. ¿Usted sabe que Sí, doctor? mucha lealtad. Mucha lealtad. Sí, mucha lealtad. No me Bien, quejo porque a veces o sea, estoy del lado de ustedes ¿Verdad que sí? y me encanta. No, está bien. Me encanta, me Y aprovecho esto- de esa situación. Sí, esto es algo para uno, esto es algo educativo. Claro. No, nada de... Doctor, ¿cuál de los dos, volviendo a la pregunta anterior, para ya cerrar esa pregunta, ¿cuál de los dos usted cree que se impone más? ¿El juicio de la prensa o el juicio per se? ¿Cuál de los dos tiene más peso? Y escúchame que esa pregunta fue... Pero vemos a diario, y muchas veces... El cuando juicio de se la le- prensa. Te lo voy a poner más fácil. Ujú. Mira, de los dos juicios que se le celebraron a los jóvenes que participaron en el caso de la joven que perdió la vista en Santo Domingo, la ingeniera Ah, de Francina, Francina. Hungría creo, Sí. Francina. En ese caso yo tuve la ocasión de por lo menos ver el expediente y hasta la sentencia. Y los jueces en el primer caso, que es el que yo considero el más valedero de todos, esa fotografía no establecen quiénes eran los jóvenes. No se visualiza y eso fue parte de lo que los jueces establecieron. Al final la corte echó para atrás. ¿Por qué lo echó? Presión social. Y le cantaron los años. ¿Qué fue la corte que dijo que le echaran años? No importaba si se veían o no se veían. Pero yo en ese caso decía, oye, el Ministerio Público y la policía son corresponsables de que en ese carro no se hiciera, ni siquiera se tomó la previsión de las huellas digitales. Y esas personas habían tocado el vidrio y todo, y no se hizo. Entonces, una mala investigación, el Ministerio Público se vale de la prensa para que la prensa imponga a los jueces el camino a seguir. Doctor, cuando se establece lo que nosotros hemos hablado anteriormente, y usted con mucha destreza lo desarrolló, que es el 241, cuando se establece ya que la prisión preventiva cesa al año, cuando se le impone a una persona, por ejemplo, la variación de la medida, y se le impone, por ejemplo, una fianza de 10 millones. ¿Tú sabes por qué se le impone esa fianza de 10 millones? Porque el juez que lo hace sabe que no tiene una consecuencia. Mientras aquí no se legisle y se le diga al juez, si no cumple como dice la ley, tú vas a tener una consecuencia, ya sea una sanción en tu sueldo,
ya sea una sanción por tiempo indefinido, una suspensión por tiempo indefinido sin cobrar, o ya sea tu destitución, si es grave la falta o si es recurrente, se va a seguir haciendo. Porque eso es una vagabundería. La ley dice que son 12 meses. ¿Y por qué la ley dice que son 12 meses? Dígale al legislador que diga que son 18 meses. Mira, el proceso penal en un principio tenía un término de 3 años. A partir del momento en que una persona es apresada, no como normalmente se tiende a creer que es a partir de la medida de coerción. No, es el momento en que esa persona tiene conocimiento de que puede ser apresado o, en su defecto, del momento en que es apresado. Esa persona, ese tiempo, ese lapso de 3 años, el legislador lo asumió como un tiempo suficiente, prudente y suficiente de que un proceso se terminara, se le diera conclusión. Si son 3 meses de medida, la acusación debe venir a los 3 meses, por más que un sistema administrativo dure en fijarte una audiencia preliminar, debe ser 1 mes, 2 meses para conocer una medida preliminar, son 6 meses, y a los 6, 7 u 8 meses debe estar en juicio de fondo. Como eso no se logró, por eso es el año, pero no se logró no en 1 año, ni en 3 se ha logrado, y se le subió a 4, y hay procesos ahí que tienen 5 años. Ahora, doctor, ¿no se estaría... Entonces, esa es una vagabundería que los jueces aceptan y hacen a diario. ¿No se estaría violando el Código Procesal Penal cuando se establece que la prisión preventiva, cuando un tribunal impone de 1 mes, o muchas veces 3 meses, cuando el Código te habla de 12 meses? Porque ahora, de 3 meses es revisable, que es obligatoria. Pero te habla de 12 meses, te habla de 12 meses, pero a los 6 meses te dice tú tienes que acusar a los 8 meses, en caso de que sea complejo el asunto. Sí. Es revisable cada 3 meses. Tú puedes decir, bueno, es 1 año, pero va a ser revisable cada 3 meses. Pero ¿en qué tiempo debe el Ministerio Público acusar? No, porque los actos conclusivos empiezan ya a partir del 293. Sí, ¿en qué tiempo tiene para acusar, para presentar? El código te establece el 150, que es a partir de 3 meses. 3 meses. Entonces el abogado lo que tiene que hacer a los 3 meses es exigir al Ministerio Público que acuse. Ahora, lo que están haciendo los tribunales es que intiman al pero, Ministerio Público mira, para que presente acusación. Ahí sí. Mira, los jueces y a nivel nacional a veces hay confusiones. Mira, en una revisión obligatoria debe ser, se fija revisión obligatoria a los 3 meses. ¿Quién es que debe presentar los presupuestos en la revisión obligatoria? Pero que hay una situación también. Aquí en Santiago, en otras jurisdicciones, no es aquí en Santiago los jueces tienden la confusión de que le dicen al abogado del imputado, presente los presupuestos nuevos. No, debe ser al Ministerio Público. Pasan 3 meses porque usted no ha acusado. ¿Qué usted me valida a mí para yo tener a esa persona en prisión todavía? El juez no es al abogado defensor que tiene que decirle, mira, es una revisión obligatoria, que tú me presentas nuevo. No es al Ministerio Público que debe decirle, ¿qué tú tienes? ¿Por qué tú quieres que esto siga? ¿Por qué tú quieres mantenerme a ese hombre en prisión? Sí, pero acuérdese una cosa, doctor. Digo yo, como un... Esa es la lógica del código. Como un campesino, doctor. Es la lógica del código, porque Doctor. ¿quién es que tiene a la persona en prisión? El Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene una investigación. Pasados los 3 meses, ¿quién es que le toca decir en un primer término? No es el imputado que tiene el presupuesto nuevo, es el Ministerio Público. Es decir, mire, mujer, yo le estoy diciendo que me lo deje más en prisión por esto, por esto, por esto y por esto. Dicho eso, entonces sí él puede decirle al abogado, ¿qué usted me trajo nuevo? Exacto, pero muchas veces, doctor, muchas veces, claro, espérese. Pero aquí queremos buscarle la vuelta, porque aquí no es el principio de inocencia. El juez no asume a ese muchacho inocente y cree normalmente que ese muchacho está en un resort. No, está preso en una de las cárceles y el Gátula dominicana, mal preso, por una irresponsabilidad del Ministerio Público que no ha acusado y no ha hecho su cosa. ¿Cómo no es posible que un caso de droga, la magnitud que sea, normalmente 15, 50, 100, 200, 300 gramos, no puede haber una acusación planteada a los 3 meses? Cuando tú sabes que las pruebas básicas están recolectadas antes de la medida. Desde el momento que se apresa, tú apresas la droga, apresas la balanza y apresas al imputado. Tiene el acta de allanamiento. Todas las actas de allanamiento, todas esas cosas. ¿Qué más pruebas tú vas a buscar en 3 meses?
Lo que debían presentar la acusación en menos de 3 meses. Pasan los 3 meses y todavía el juez tiene el tupé normalmente aquí decirle al imputado, ¿me trajo algún documento nuevo para yo? No, es al Ministerio Público que el juez debe decirle, ¿por qué usted quiere que yo mantenga a ese hombre en prisión todavía? Doctor, ¿pero y quién es que está preso entonces? Digo yo. ¿Quién es que está preso? Pero es ¿El inocente, diputado? se presume su inocencia. Exacto. Y está Pero- preso por el que el Ministerio Público no ha sabido actuar durante los 3 Correctamente. meses. Pero una preguntita, doctor. Si se presume que él es inocente, muchas veces no presentan los presupuestos nuevos, sino los presupuestos que dieron apertura a lo que es la medida de coerción, cuando en realidad dice el código que si han variado los presupuestos. Y no es un Ay, presupuesto, ¿eh? no es un presupuesto el hecho de que no se haya acusado. No es un presupuesto que hayan pasado 3 meses y no se haya hecho un acto de investigación. Pero que esos son presupuestos. Son doctor. presupuestos. Son presupuestos. Son presupuestos. Porque, ¿qué se presupone? Que el Ministerio Público debe acusar en esos 3 meses. ¿Qué se presupone? Que debe ese Ministerio Público investigar. Y si no ha hecho uno o los dos, ¿para qué quiere 3 meses más? Ahora, doctor, pero que hay una situación también. ¿Qué le impidió no acusar los 3 meses? Si en el hipotético Ahora, caso... ponete ahora- un ejemplo. Vamos a lo que Sí. tú me quieres decir. Ujú. Mira, que yo soy de los que digo que yo no llevo todos los presupuestos de un imputado por la forma que tenemos aquí los jueces Correcto. de entender esa situación. Pero una persona en menos de 3 meses o 6 meses de prisión presentó un domicilio, presentó un garante, presentó a su mamá, a su esposa, a los hijos. ¿Qué más tú quieres que presente? Él no ha cambiado de domicilio, no ha estudiado más. Una vez, solamente una sola vez, yo entendí aquí una magistrada que yo le presenté un certificado de estudio a ese muchacho de escolaridad de 8º curso. Doctor, pero que es una situación... Y el Ministerio Público dijo, pero magistrada, ese certificado de escolaridad de 8º curso es del año 2000 y estamos en el 2010, no he hecho más. Eso fue lo que él hizo. Él está siendo honesto. Eso fue, hasta ahí fue que él llegó. No me puedo inventar otro. Sí, pero que hay una situación, y es que cuando hay una revisión a la medida de coerción, el juez, cuando estamos en atención permanente, tiene que verificar lo que es el artículo del 229. Si él cumple con esos requisitos, yo entiendo que puede ser variado. Porque, por ejemplo, uno de esos requisitos es el daño que se le ha ocasionado a la sociedad. Otro de los requisitos es, el daño que se le ha ocasionado a la sociedad y a la víctima. ¿Y cómo tú Entonces, determinas? ¿Cómo tú determinas si esa persona es responsable de ese acto? Ya tú lo estás. Eso lo vamos a dejar después de unos consejos comerciales que ya no están haciendo señas, doctor. Claro. ¿Verdad que sí? Y escúchame. Nos vamos a una pausa, por favor. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país, Aldapa. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical
Lounge con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Propagas a su lugar. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bueno, nos quedan 2 minutos, doctor. Antes de irnos a la pausa, estamos conversando acerca de lo que es la revisión de medida de coerción, de la obligatoriedad de esta. Y estuvimos hablando que el juez, antes de conocer lo que es la revisión, o en el momento de conocer la revisión, tiene que observar el artículo 229 del Código Procesal Penal, que establece una serie de condiciones o de requisitos para la variación. Ahora bien, quedamos aquí, doctor. Cuando el juez no le puede otorgar, cuando la víctima ha sufrido un daño muy grave, o la sociedad, o cuando está latente lo que es el peligro de fuga, doctor. ¿Qué opinión usted le da? Mira, el daño social, que ha sido la clave de esta pregunta, sí, es el daño social. Ese señor es inocente. Ese daño que posiblemente haya sufrido esa víctima, no puede recaer, porque estamos en un asunto de atribución de responsabilidades. No ha llegado la etapa donde esa persona es atribuible, ese resultado de esa acción ilícita cometida contra esa persona, se le puede atribuir de manera fehaciente, de manera concreta a ese imputado. Recuérdate bien que esa persona todavía es inocente. No es lo mismo esa etapa que en la etapa de juicio.
Y ahí es donde se pierde la gravedad del daño, sea cual sea, no debe ser visto como un fundamento esencial para imponer la peor de todas, que es la prisión preventiva. Puede ponerle prisión, cualquier otra de las medidas, pero no prisión preventiva. Cuando se le impone prisión preventiva ya debe haber una concretización más que razonable, que lo que se le presenta al juez puede dar lugar a decirle al juez, mira, sí, yo creo que en un juicio de fondo, yo visualizo que hay algo. Doctor, breve, ya estamos en la fase final. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, por ejemplo, que el imputado se presente libre a la fase de juicio y que sea el mismo juez, entonces, si hay una condena, o sea, que lo lleven arrestado? Yo estoy contrario a lo que aquí se hace, desde el momento en que un juez da libertad, debe salir desde el tribunal. Y aquí se lleva todavía a Rafael. El imputado veía a Rafael, pero ya libre, a buscar su pertenencia que están guardadas. Okay. No ese, es al revés. Es el imputado que debe ser puesto en libertad. Doctor, lo vamos a invitar, muchísimas gracias. Gracias Los a vamos ti. a invitar para una próxima entrega. Y la próxima vez me lea Mateo, ¿verdad que sí? donde dice que yo no vine a traer paz sino espada. Espada, no. Sí. Doctor, después es otro tema, o sea, de que vamos a hablar acerca de si existe Dios o no. No, Porque- vamos a traer paz, no espada. Exactamente. Bien, conversando con el licenciado Ricardo Reina acerca de lo que es los tópicos del derecho procesal penal, el día a día de lo que se vive. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Nos vemos en una próxima entrega. Que papá Dios me le cuide y me le bendiga mucho a todos nosotros. Bye bye. Muchas gracias.